Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal. Soy Antonio Muñoz. Vamos hoy a hablar de paraísos fiscales, ¿verdad que os suena? ¿Verdad que habéis oído hablar alguna vez o muchas veces de eso de los paraísos fiscales? Esas islas pequeñas, normalmente con poca población, escasos recursos, donde sorprendentemente van grandes fortunas, que son tratadas además con grandes privilegios. Bien, de los paraísos fiscales obviamente se pueden decir muchas cosas, pero yo quiero plantearos algo que no sé si habéis escuchado alguna vez. Y es que no sé si sabéis que hay bastante gente que sostiene la tesis de que en España hay un paraíso fiscal. Concretamente, de que en Madrid, la capital de España, podría existir un paraíso fiscal hasta tal punto de que hay quien considera que efectivamente es así. Y luego voy a aportar algunos datos para que vosotros lleguéis a vuestras propias conclusiones. Pero ¿por qué voy a hablaros hoy sobre si Madrid es o no es un paraíso fiscal? Pues veréis, porque el pasado día 13 de agosto, con ocasión del discurso de investidura de esa señora que han puesto al frente de la Comunidad de Madrid, un nuevo florero, pues esta señora dijo, entre otras cosas, que iba a acometer su gobierno la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid. Que iba a ser tremenda, que iba a bajar muchísimo los impuestos. Y que además se atrevió a decir que para combatir la voracidad impositiva socialista, y en eso tenía, o creo que tiene, bastante razón, pues lo que iba a hacer era compensar con bajadas de impuestos todas aquellas medidas impositivas que el gobierno de Pedro Sánchez fuera a acometer en el futuro, incrementando, es decir, subiendo los impuestos. Claro, yo no voy a entrar aquí de si tiene razón o no tiene razón, cuáles son los efectos positivos o negativos de todo esto. Esto no es el motivo del vídeo que nos ocupa. Lo que aquí se trata de abordar es si realmente Madrid se puede considerar o no como un paraíso fiscal. Bueno, veréis, un paraíso fiscal, así dicho de una manera muy sencilla que todo el mundo pueda entender, es aquel estado o territorio geográfico donde pues se dan una serie de ventajas impositivas de tal nivel que lo que se paga es nada o muy poco. A eso se le conoce como paraíso fiscal. Para que haya o un territorio o un estado pueda ser considerado como un paraíso fiscal, es necesario que se den algunas condiciones o algunos requisitos según la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Y estas condiciones son las siguientes. En primer lugar, que los impuestos que se paguen sean muy pocos o nulos. En segundo lugar, que no haya ninguna transparencia en todo lo que tiene que ver con esta materia. En tercer lugar, que no haya tampoco ningún tipo de intercambio informativo fiscal. Y en cuarto lugar, que los no residentes, que haya no residentes que, puedan tributar en ese espacio geográfico o en ese estado sin necesidad de que de manera directa ellos mismos desplieguen una actividad en ese territorio o en ese estado. Bien, estas son las 4 condiciones o requisitos. Hay que concluir que, con sujeción, siendo estrictos a lo que dice la OCDE, a estos 4 requisitos, hay que concluir que Madrid no se puede considerar como un paraíso fiscal porque no los cumple, no cumple todos ellos, y es necesario que cumpla los 4. Entonces, ante esta disyuntiva, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué motivo se considera por parte de algunos que, cuando digo algunos, estoy hablando de políticos, de periodistas, de analistas, incluso de economistas, se considera por parte de algunos que Madrid es o puede ser un paraíso fiscal? Bueno, pues voy a aportaros algunos datos porque no quiero marearos, voy a daros algunos. Pero antes quiero deciros algo. Veréis, vosotros habéis oído hablar del dumping. El dumping, ¿habéis oído hablar de ello? Bueno, el dumping puede ser un dumping financiero. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, es un término inglés
que lo que significa o viene a significar es algo así como competencia desleal. ¿Por qué se dice por parte de ciertos políticos de ciertas comunidades autónomas que la Comunidad de Madrid está haciendo dumping financiero? Pues por una sencilla razón. El argumento es que lo que están haciendo es, de una manera, entre comillas, desleal, bajar los impuestos en una determinada área, como es la de Madrid en este caso concreto, mucho más que lo que están haciendo otras comunidades autónomas, provocando un desequilibrio territorial y vulnerando, según algunos, el principio de solidaridad interregional que está recogido en el artículo 138.1 de la Constitución española. Bien, veréis por qué motivo Madrid es tan importante para algunos y por qué motivo Madrid podría ser considerada como un paraíso fiscal, aunque en un sentido estricto, como digo, no se pudiera refutar como tal. Pues porque, veréis, la capital de España tiene un efecto aspirador. Está en el centro del país, es donde están las grandes instituciones del Estado, es donde están las grandes infraestructuras, y entonces el efecto de la capitalidad, el efecto capitalidad, genera que se genera la atracción de muchos capitales, la atracción de muchas empresas, tanto nacionales, si es que se desplazan o cambian su domicilio de un lugar del territorio nacional a otro, como de empresas extranjeras. Por lo tanto, esto es cierto, pero también es cierto que hay un cierto efecto de centralismo, un centralismo del que el Estado español, por mucho estado de las autonomías que tengamos y por mucho proceso descentralizador en el que estemos inmersos, yo entiendo y creo que no se ha quitado nunca de encima el efecto centralista, el centralismo. Bien, pero fijaros, si estamos hablando de paraísos fiscales y si de Madrid es o no un paraíso fiscal, la clave son los impuestos. ¿Os habéis fijado alguna vez vosotros lo que significa la palabra impuestos? La palabra impuestos viene de la palabra imponer. Es decir, tiene una clara connotación coactiva, porque nadie pagaría impuestos si no fuera obligado coactivamente por parte del omnímodo poder del Estado o de la comunidad autónoma, caso de que le hubieran sido cedidos parte de la gestión de los tributos, como es el caso concreto de España y como es el caso concreto de la comunidad autónoma que nos ocupa, que es la de Madrid. Bien, mirad, Madrid se caracteriza, entre otras cosas, porque tiene la tasa fiscal más pequeña de toda España, o mejor dicho, más pequeña de todas las comunidades autónomas. La presión fiscal que hay en Madrid es la menor que hay en todo el Estado. Pero es que, a nivel europeo, viene a ser más o menos igual que la presión fiscal del resto de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, no se podría considerar en un sentido estricto que Madrid hubiera que calificarlo de un paraíso fiscal, porque las condiciones de la presión fiscal de Madrid son semejantes a las de muchas capitales europeas y no por ello se las considera como paraísos fiscales. Bien, voy a contaros algunas cosas, veréis. Resulta que la deuda pública, la deuda sobre el PIB, sobre el Producto Interior Bruto que tiene Madrid es del 15%. Y es la menor de todos los porcentajes con relación al resto de las comunidades autónomas cuya media es del 24% sobre el PIB. Pero es que hay otro dato. El déficit público del Estado, el que tiene Madrid sobre el déficit público del Estado, es el menor también de toda España y es del menos 0,23%. Pero fijaros, es que si hablamos de impuestos, claro, os estoy dando algunos datos que avalan la tesis de aquellos que sostienen que efectivamente Madrid podría considerarse como un paraíso fiscal. ¿Por qué? Pues porque hay un impuesto que se llama el impuesto sobre el patrimonio. No voy a entrar aquí sobre si tendría que existir o no, sobre su naturaleza, sobre si su gravamen es alto o bajo. Lo que quiero decir en este vídeo es que lo que se paga en concepto de impuesto del patrimonio o sobre el patrimonio en la Comunidad Autónoma de Madrid es 0 euros. Está bonificado al 100% y eso significa que nadie paga
ni un solo céntimo de euro en concepto de impuesto sobre el patrimonio, cosa que no ocurre en el resto de las comunidades autónomas del Estado. Pero es que algo muy parecido sucede con el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Algo muy parecido, que avala también que a la Comunidad Autónoma de Madrid se la pudiera considerar, en un sentido, insisto, un sentido amplio, como un paraíso fiscal. Pero es que además no termina todo ahí, porque es que tenemos que el impuesto sobre los actos jurídicos documentados que se paga en Madrid es del 0,75% y también es el menor de todo el Estado. Y el que se paga en concepto del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas es del 6%, que también es el más pequeño o es el menor de todo el Estado español. Si juntamos todos estos datos y algunos más, pues se podría concluir que efectivamente parece como que en Madrid ocurre algo distinto a lo que ocurre en el resto de los territorios del Estado, desde una perspectiva estrictamente fiscal. Pero claro, como estamos hablando de si Madrid es o pudiera ser considerada como un paraíso fiscal, pues con todos estos datos en la mano, que además son datos que os invito a que verifiquéis por vosotros mismos, cabría concluir, ¿por qué no?, que Madrid, si no es un paraíso fiscal en un sentido estricto, sí es un territorio muy privilegiado desde una perspectiva fiscal, y eso está muy bien para los ciudadanos de Madrid. Pero claro, genera una desigualdad, entre comillas, con relación a los ciudadanos del resto del territorio del Estado, de los territorios del Estado. Claro, que alguno dice, bueno, ¿y por qué en el resto de los territorios del Estado no se bajan los impuestos igual que se hace en Madrid? Bueno, pues es porque aquí habría que hablar de cuestiones muy interesantes, sobre todo de mucho dinero y sobre todo también de los apoyos que desde el punto de vista estatal se está dando a la Comunidad Autónoma de Madrid. Alguno diría, bueno, y con todas estas historias, ¿esto se podría de alguna manera modular, se podría modificar? ¿Hay alguna forma de intervenir para que todo esto, bueno, pues para que Madrid no esté tan privilegiado fiscalmente y el resto de los territorios del Estado pudieran también verse beneficiados por una bajada de impuestos? La respuesta es que sí, pero solamente de una manera, modificando la llamada Ley de Financiación Autonómica, que ya data del año 2011. Y eso requerirá de un acuerdo mayoritario entre los partidos políticos en el Congreso de los Diputados. Y si no hay tal acuerdo, no habrá tal modificación y, en consecuencia, no habrá ningún cambio en toda esta materia. Fijaros que las comunidades autónomas han recaudado por impuestos tanto propios como cedidos en el año 2018 la cantidad de 100.000 millones de euros. En el concepto que tiene que ver con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la famosa declaración de la renta, la ley permite que cada comunidad autónoma tenga la gestión directa y autónoma del 50% de las cuotas, con lo cual puede hacer lo que quiera con el 50% de los tramos, mientras que el 50% restante, digamos que sería competencia exclusiva del Estado y ahí no se podría hacer nada. Voy a ir concluyendo. Solamente voy a aportaros algún dato. En el año 2018, voy a hablaros de grandes fortunas. En el año 2018 hubo en todo el Estado, se dejaron de pagar en concepto de impuestos sobre el patrimonio nada más y nada menos que 1.000 millones de euros. Fueron 16.856 familias las que tenían más de 2 millones de euros declarados. Eso significaba una riqueza declarada de 9,7 millones de euros. Y hablando en cristiano, lo que significaba es que hubo estas familias, a las que antes me he referido, 16.856, por cabeza dejaron de pagar 60.000 euros. Claro, en una situación en la que estamos, donde la desigualdad cada vez es mayor, pues habría que plantearse si las políticas de redistribución de la riqueza son o tienen que ser las que primen o, por el contrario, hacerse como está haciendo la señora presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Concluyo, en el año 2017 había también, en lo que tiene que ver con grandes fortunas, pues nada más y nada menos que una cantidad de personas que habían declarado más de 30 millones de euros, eran concretamente nada más y nada menos que 611 personas o familias, 3 veces más que las que lo habían hecho en el año 2007.
Nada más, amigos. Creo que con estos datos que os he aportado podéis llegar a vuestras propias conclusiones. No sé si Madrid es o no es un paraíso fiscal, que cada uno pues llegue a, como digo, a su propia conclusión. Pero con estos datos creo que tenéis bastante, por lo menos, para debatir. Gracias por la atención dispensada. Podéis suscribiros al canal si lo deseáis y si os ha gustado este vídeo lo podéis compartir. Gracias a todos, hasta pronto, salud y libertad.